Buenísimo. Bueno, acá estamos con Flor Gieco. Vamos a hablar de un tema que últimamente es como el tema del mundo, que es el sistema inmunológico y qué podemos hacer para fortalecerlo. Flor, sos médica, sos, digamos, una médica un poco distinta a la que estamos acostumbradas, porque trabajas desde la Ayurveda, lo cual es maravilloso para muchísima gente. Y bueno, con Flor coincidimos en una capacitación que brindamos entre muchas mujeres, que es la de fortalecer el sistema inmunológico, la capacitación de otoño de la red Guarnipura, una hermosa red herbolaria de muchísimas mujeres muy fuertes, muy empoderadas y sobre todo con mucho conocimiento y sabiduría. Y un poco nos indignamos con la misma, con el mismo, la misma afirmación de que no podemos hacer nada por nuestro sistema inmunológico y de que todo depende de la vacuna, básicamente, ¿no? Entonces, este pequeño video, así medio como nos salió, como nos sale, justamente es para hablar de eso. ¿Cómo estás, Flor? Hola, hermosa. Bueno, antes que nada, hola a todos. Un placer para mí estar compartiendo con mujeres como vos, con ganas de compartir saberes desde la humildad, desde el corazón, desde el respeto hacia los procesos de las personas. Así que para mí, de verdad, es un placer y es una alegría al alma encontrarnos desde la red Guarmipura, que la verdad es que es un espacio realmente de ronda de intercambios de saberes desde la horizontalidad, que es desde donde yo resueno, ¿no? Estamos acostumbrados eh, donde cuando alguien te transmite un saber que hay una verticalidad y esto para nada tiene que ser así, todos tenemos experiencias, cada quien desde lo que fue viviendo y creo que para mí va desde ahí, ¿no? Desde el compartir desde ese lugar, así que amo que nos hayamos encontrado a través de la red Guavipura porque justamente eh, se promueve eso como eje central, ¿no? Ya Este, dice mucho desde dónde nos encontramos, no solamente quiénes son y qué hacen, sino a dónde nos vimos. sí, y Eh, bueno, y puntualmente con esto que estábamos hablando del sistema inmune, de estas cosas que se dicen desde una mirada como hegemónica, ¿no es cierto?, de la salud, donde de repente se nos pone en este lugar que ya no queremos estar más, de pacientes, ¿no? Porque no tenemos que esperar a nada. Cada quien puede activar desde sus propios recursos cuál es la mejor versión de salud, porque no hay una única, ¿no? O sea, puede haber como muchas posibilidades según la persona. Lo que pasa es que de alguna forma terminamos comprando este discurso de que hay una sola manera de ver las cosas, que es como la forma alopática o convencional, pero ya creo que nos estamos despertando un poco en el último tiempo, porque básicamente estos tiempos de pandemia hicieron que reveamos muchas cosas, muchas personas. Siento que se acercaron como a una mirada más amplia de la salud y muchos profesionales también, por suerte. Eh, yo hace tiempo que vengo buceando este universo hermoso de las medicinas integrativas, obviamente también recibo críticas, Me porque obviamente imagino, a Leo no le gusta, me imagino. pero bueno, no voy a decir que no, nunca me angustia, porque bueno, obviamente a veces no está bueno como recibir agresiones y esas cosas, pero sin dudas, o sea, es tan fuerte y tan poderoso todo lo que este camino y el abrir la mirada me ha traído que no tengo dudas. Para mí es como, bueno, para adelante en ese aspecto, porque veo también cómo cada persona puede ir implementando cambios como el vínculo con las plantas, el vínculo con la alimentación consciente, traen tantas cosas lindas que de verdad que el que por ahí tenga otra mirada está bien, pero se está perdiendo como algo tan hermoso y tan poderoso, Tal cual. este,
tal cual. Solo por decir, no, rechazar, eso no sirve, desde la ignorancia, estás perdiéndote algo que realmente es hermoso. Es más allá de que después digamos, mirá, si hizo tal efecto, no, el proceso de vínculo con la medicina más consciente y más natural es hermoso, es como disfrutable, por así decirlo. Exacto. Estamos en la misma. Eso es muy alentador, primero porque además nos encontramos personas que tal vez tenemos una profesión que no está acostumbrada a abrirse a otro tipo de miradas con respecto a la salud en específico. Eh, en mi caso, yo estudié el sistema inmunológico en la facultad, en las materias específicas del organismo humano y la salud, desde un punto de vista extremadamente bioquímico, ¿sí? Porque soy bióloga, entonces es como, bueno, fisiológicamente, o sea, no importaba absolutamente nada, no había ningún tipo de relación ni con el ambiente, ni con nuestra, digamos, nuestra salud integral de ningún tipo. Y un poco a mí me gustaría como introducir el tema de qué es el sistema inmunológico eh, y me gustaría compartir pantalla y mostrar algo que capaz Hermoso. que es muy técnico. Ahí se ve. Somos muy nerd, así que nos encanta. Las dos. Como que siento que tengo una nueva mejor amiga. Brujas nerd, me encanta. ¡Qué lindo! Claro. ¿Por qué? Porque yo nerdeo y me emociono con cosas que la gente dice, por favor, pero lo cierto es que son las dos cosas. Si no es, bueno, justamente de esto estábamos hablando, pero quiero ahí está. Bruja nerd y encima con tecnología que me es extraña todavía. Como, bueno, yo quería hacer una introducción muy breve para no liarnos ni hacer nada extraño, pero como que la idea del sistema inmunológico es algo así como una cosa muy extraña y abstracta, ¿no? Entonces, como empezar con los tipos de defensa, que básicamente son dos. Una es la defensa externa, que son la piel, la mucosa y las secreciones, que muchas veces las subestimamos, porque de alguna manera pensamos que si la piel, bueno, está ahí, digamos, pero en realidad es la primera barrera. Las mucosas, ¿sí? Las internas, la mucosa vaginal, que, bueno, por lo menos, digamos, seguramente vos también, pero es algo a lo que le prestamos atención. Todo lo que entra por la mucosa vaginal entra al cuerpo y llega a todas partes, del aparato urinario, del aparato digestivo, del aparato respiratorio, y las secreciones. O sea, por más que estemos hablando de, por ejemplo, hablamos del aparato respiratorio, es una defensa externa porque es una barrera, digamos, es un tipo de defensa más física y no tan a nivel celular, ¿sí? Esa es sería la forma de separarlos. Y las secreciones, la saliva, las lágrimas. Y en cuanto a las defensas internas, que es lo que más tal vez nos importa hoy hablar, tenemos la flora intestinal, que habría que ponerla más grande, más central y con rojo y violeta, que siempre está muy subestimada. Después seguramente retomemos por ahí. Los macrófagos, que son literalmente células que van y se comen el bicho que te está infectando. Se llaman macrófagos, o sea, son macros, son grandes fagos que comen. Son células que literalmente se comen a los bichos. O glóbulos blancos, que es una forma más conocida de nombrarla. Todas estas defensas que nombramos son el sistema inmune innato o inespecífico, ¿no? O sea, es para todo, ¿sí? Sea virus, bacterias, cualquier cosa. Pero después hay una defensa como más adquirida,
o específica o que tiene que ver con la experiencia de ese organismo, más relacionada con haber estado en contacto con un virus, una bacteria, un hongo, y producir anticuerpos, que son básicamente proteínas que funcionan más o menos como, escucho otra bióloga y me mata, pero un poco como llave y cerradura, ¿sí? Dentro de una bacteria, por ejemplo, o de un virus, hay un pedacito de ese virus o de esa bacteria que produce anticuerpos, que se llama antígeno. O sea, que es como la parte como más a la cual reacciona nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico. Entonces, esos linfocitos, esos anticuerpos son proteínas sintetizadas por los linfocitos que reconocieron ese bicho, ¿sí? ese antígeno, ese pedacito, y de alguna manera generan anticuerpos que después, cuando ese bicho vuelva a ingresar, vamos a tener toda una batería de preparación para hacerle frente. Hasta ahí vamos bien. ¿Querés contarnos algo Hermoso, más? ¿Está bien? hermoso. Hermoso, ¿o no? En 3 minutos y terminamos. Me encanta esta capacidad de síntesis de un tema muy complejo. Son muy maestra, amo. Fui profe de secundaria, es clave. Obvio. Hay que pasar por la secundaria. Todo, digamos. No hay mucho más para decir. Pero básicamente todo esto es el sistema inmune. Hay cosas que es como, bueno, a ver, evitemos infecciones, la piel, las mucosas, las secreciones. Si hay infecciones, nos comemos los bichos, ¿sí? Rápidamente. La flora intestinal ahí también interviene, pero también si nosotros necesitamos una respuesta también que haya pasado por la experiencia de ese organismo. Y justamente, Yami, perdón, se te escucha como muy bajito. a ver ahí, ¿me escuchás mejor? Ahí un poco mejor. Sí, como que tu audio me parece que hace como un poquito de interferencia, por las dudas. Bueno. Entonces, la idea del sistema inmunológico, el problema es que no tenemos dónde ubicarlo. No sabemos dónde está. Entonces, un poco, ay, mi conexión en internet es inestable, espero que no falle porque venimos No, bien. ahí se te está escuchando bárbara, así que no te preocupes. Perfecto. Entonces, un libro que para mí fue importante para entender, porque todo esto nosotros lo veíamos en la facultad, tipo, está en todas partes, ¿no? Todo esto, como, bueno, no importa dónde esté, y en realidad es muy importante saber que entre el 60 y el 70% de nuestro sistema inmunológico está en nuestro intestino. Y nadie lo piensa, pensamos que está en la sangre, ¿no? Por supuesto que parte de nuestro sistema inmunológico es muy amplio, como ya vimos, pero la flora intestinal es extremadamente importante para tener un sistema inmunológico sano y capaz de formar estos anticuerpos. Entonces, un poco me gustaría que hablemos de cómo mantener o cómo propiciar la salud de la microbiota en general, sin caer en recetismos, o sea, tipo gurú, pero sí dando pautas básicas de decir, bueno, a ver, qué cosas hacen que la flora intestinal esté mejor y qué cosas hace que esté peor, generales. A ver, Flor, si vamos por ese lado. Bueno, con esto que estás explicando tan hermoso y tan simple de un tema que es complejo,
Algo que me gustaría como traer también, mientras te escuchaba pensaba, digo, qué bueno esto, ¿no? Porque nosotras que amamos la mirada integral, la mirada más holística de la salud, fíjate como también somos mujeres de ciencia, ¿no? Entonces, esto que hacemos de separar la parte más integral, ¿no? De la ciencia es un error en realidad. Sí, Porque exacto. en realidad, o sea, hablar de microbiota hoy es como que, bueno, medio que el tema se puso de moda y está Sí, bien, está buenísimo, porque es como, para mí, hablar de microbiota es como, bueno, el corazón, los pulmones, es un órgano más, ya no podemos no hablar de ello. exacto. Y lo interesante es que, si bien obviamente nosotras estamos conectadas con una parte más sutil del ser, porque no es todo obviamente anatomía, fisiología, biología, No, porque hay algo claro. más, pero lo interesante es que la ciencia ya hoy, si uno se pone a investigar, eh, es impresionante la cantidad de estudios, sobra la evidencia científica, lo más científico duro, de cómo esta microbiota, esta flora intestinal, estos trillones de células de bichitos que viven en nosotros, que no podríamos vivir sin ellos, son fundamentales para el pilar fundamental para nuestra salud. Entonces esto me parece como muy importante de remarcar, porque a veces con esto de separar la parte más holística de la parte más científica, nos perdemos de que hay muchos puntos de conexión, muchos. Exacto. Sí, yo creo que también Entonces, me parece es maravilloso. importante que tengamos en cuenta que el trabajo que tenemos nosotras y muchas profesionales y muchos profesionales que tratan de justamente buscar esas intersecciones, es aquel que nos va a dar como subir un poquitito más un escalón, no creyéndonos nada, sino el hecho de decir, bueno, todo bien, pero no podemos pensar que no hay nada para hacer para nuestro sistema inmunológico, o sea que es lo mismo comer nutricionalmente, estar sanos, tener una vinculación emocional con nuestro entorno, con nuestra familia, con lo que nos relacionamos sano, que comer en McDonald's todos los días y tener relaciones tóxicas, por Tal cual, ejemplo, ¿no? O tal sea, no cual. puede ser que sea lo mismo. Si es lo mismo, entonces borramos todas las fronteras entre lo que es la salud y la aparición de desequilibrios. Es lo mismo estar sano que no estarlo. Y el hecho de desconocer o de negar la potencialidad de algunas plantas medicinales específicas, de hongos medicinales también, de la correcta nutrición en función de tus necesidades. Es como negar las bases de la ciencia médica, es como, Sí, es totalmente. anticientífico también, no es solamente Sí, anti-hippie, ¿no? sí, Porque es como, sí. me enojo con los hippies porque piensan que la vacuna, porque son antivacunas todos, cosa de que eso es muy, muy básico, muy grieta, ¿no? Como intentar generar una grieta. Claro, generar separación, tal cual, tal cual. No está. Y Sí, y además entonces, es tanto lo que podemos hacer desde pequeñas acciones, porque a veces uno también recibe como información sí, y se asusta un poco, porque, uy, hay que abrumadora. cuidar la microbiota, ¿no? Uy, qué complejo, no puedo, porque todavía no estoy haciendo esto, aquello, lo otro, y entramos como en un checklist de cosas que hay que hacer, y la verdad es que probablemente implementando pequeños cambios en la Ujú, cotidianidad, es que ya podemos hacer un montón, ya podemos sí, hacer un montón, no hace falta como agarrar, si estás ahí, estás en el punto en el que por ahí todavía consumís productos ultraprocesados, como dice una ujú, amiga, paquetitos con código de barras, bueno, no hace falta que quizás vayas después de escuchar esta charla y tires absolutamente todo. Siempre no, podemos empezar de a poquito desde lo que sumamos. A mí me gusta como plantear mucho esto, desde lo que sumo, desde lo positivo, exacto. porque si de repente puedo ir, nosotros para alimentar nuestra flora necesitamos pre y probióticos, ¿no? Pre Ujú, son todos aquellos alimentos que alimentan a estos bichitos del bien que hacen que nuestro sistema inmune funcione adecuadamente. Y probióticos son directamente los bichitos, los propiamente bichos. dichos. Que después hay disquisiciones
si un fermento llega a ser un probiótico, no importa. En No definitiva, nos lo que metamos nos ahí. importa es alimentar con amor a esos bichitos, desde la alimentación, como vos decías, porque esto también es re importante, ¿no? Porque a veces nos centramos en el pre y probiótico, en el alimento para la flora y en el fermento, pero no vemos la parte más emocional, que eso sin duda es un alimento para estos bichitos. Uno Exacto. puede estar comiendo hermosamente perfecto, pero alimentando vínculos tóxicos, como dice la Ayurveda, todo es alimento, lo que veo, lo que escucho, incluso estoy comiendo un plato hermoso con fermentos, todo bárbaro, pero escuchando el noticiero, muerte, terror, no hay más camas, bueno, eso obviamente... No hay más camas, no hay más camas. ¡Ah, qué terrible! Por favor. Entonces es ¿Cómo? obviamente que no podemos dejar la parte de cómo cuidamos nuestros sentidos y cómo cuidamos nuestras emociones de lado, ¿no? O sea, ¿Puedo hacer justo obvio. enlazar qué cosas pasan cuando, esto, voy a hacer un link de cosas que va a ser difícil, pero capaz que seguimos. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Pasan muchas cosas. Una de las cosas es que liberamos, cuando tenemos ese miedo tipo, "Ah, me va a comer un león", liberamos adrenalina. Cuando liberamos adrenalina y se activa el simpático, el sistema nervioso simpático, vos corregimos si llego a decir algo que está Está ahí, perfecto. porque vos también la tenés ahí. Genial. Lo que nos pasa es que el cuerpo está diciendo, hay que salvar la vida, con lo cual no vamos a alimentar funciones de nuestro organismo que pueden esperar 15 minutos hasta que pase el peligro. Una de ellas es, por ejemplo, el proceso del parto, ¿sí? Por eso cuando nos prenden la luz en la sala de parto y nos dicen, dale, dale, callate y puja, por ejemplo, se activa la adrenalina y sacamos toda la sangre del útero y va a dilatar las pupilas, a fortalecer los músculos, a llenar de sangre los músculos para salir corriendo, ¿sí? Y también sacamos la sangre de nuestro intestino. ¿Por qué? Porque esa famosa que se te corta la digestión del mal gusto, bueno, eso Sí. existe, digamos. Es, no, bueno, ahora digerir, la verdad que no es la prioridad. ¿Para qué me voy a poner a digerir si me va a comer el león? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si ese mecanismo nos salva la vida, pero el problema es cuando ese estrés se transforma en un estrés crónico, permanente, de bombardeo de información eh, que nos colma, nos satura y que ya no podemos volver de ahí. Entonces, una de las cosas que yo estoy viendo muchísimo relacionado con la salud, sobre todo femenina, que es con lo que más trabajo, la salud hormonal femenina, y sobre todo en este contexto, lo que empieza a pasar es que muchas mujeres me dicen, yo no sé cómo volver, no sé cómo volver a sentirme como me sentía antes. Y claro, porque es un estrés permanente. Entonces los niveles de cortisol se disparan, no podemos regular el sueño, eso afecta más a la microbiota y por supuesto disminuye nuestro sistema inmunológico porque afecta la nutrición de nuestra microbiota. Entonces podemos estar, como vos decís, comiendo fermentos, probióticos, prebióticos y posbióticos comiendo fibra para que esos bichos crezcan en esa fibra, comiendo la chicoria que me dijo Yami que hay que comer, comiendo el ajo cada tanto para poder desparasitar, pero también para mantener una diversidad de microbiota amable y estar con la TN, ¿no? Ya que estamos, vamos a barrer un poco más, con TN, ¿no? O con Viviana Canosa, bueno. Por favor. Entonces, por favor, qué ser del horror. Tomando, aparte, bueno. Bueno, sí, sí, sí. Y además hacemos cosas como que son productos
o sea, no solamente hacemos cosas que afectan nuestro sistema inmunológico, bueno, esto ya lo dije todo, así que no me voy a meter, pero hacemos, por ejemplo, cosas como cualquier cosa, usamos antibióticos. Entonces, matamos toda nuestra flora. Yo necesito que lo entendamos. Necesito que lo entendamos. Bueno, Yami, con esto, yo, o sea, mi estrés crónico, donde mataba mi microbiota, ¿sabes dónde era? En las guardias de pediatría. Y claro, madre, que las guardias no Eh, tendrían que existir. Tendrían Tremendo, porque sabés que esta que ser situación para mí era un cotidiano, donde veía dos situaciones con esto que decís de la flora, ¿no? Por un lado, profesionales de la salud cansados diciendo, sí, toma el antibiótico. Nada, claro, porque tiene mocos hace 5 días, toma el antibiótico, chau. ya está. Sí, Y por el sí, otro lado, familias diciendo, dame ya el antibiótico porque tiene 3 días fiebre, y nosotros sabiendo, obviamente hay indicaciones para los antibióticos, claramente, pero la mayoría se resuelve sin antibióticos. exacto. Entonces era una locura, porque, y yo me veía presionada incluso muchas veces pero igual dame el antibiótico, pero te estoy explicando que es un cuadro viral que no va a resolver con antibiótico, pero igual dámelo. Y yo era como, a mí muchas compañeras me decían, Flor, pero bueno, dáselo y chau, o sea, porque tu biota se está alterando por el estrés que estás pasando, pero yo no podía dejar de pensar en esto, de Claro. por favor, o sea, seamos conscientes de que qué bueno que existen los antibióticos para un montón de infecciones Exacto. bacterianas, pero qué malo que hagamos este uso completamente irracional y que me veo un poco que me duele la garganta y ya me clavo por las dudas una amoxidal, ¿no? Y termina siendo, pero tremendo para la biota, porque el antibiótico ese no va a seleccionar a ver si, no, chau, adiós, ¿no? No, y Entonces, además, tremendo. lo, lo peor es que cuando Y en lo los niños. O sea, necesitamos, primero los niños, mal ahí, horrible. Pero además, cuando lo necesitamos realmente, cuando vos te vas a someter a una operación, por ejemplo, que tal mm, vez es parte del procedimiento y lo necesitas tomar para evitar una sepsis, o por ejemplo cuando la infección está en la cabeza, cuando te vas a arreglar una muela, por ejemplo. Bueno, sí, ahí tal cual. sí, pero cuando no, no se ve. El problema de la resistencia a los antibióticos, o sea, de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces lo escuchamos y está por ahí. Que básicamente las bacterias dejan de tener sensibilidad a determinados antibióticos, entonces se vuelven más resistentes. ¿Por qué? Porque ellas también aprenden. Entonces, al estar expuestas permanentemente a antibióticos, dicen, mira, me quieren matar con esto, bueno, yo modifico, muto lo suficiente para poder ser resistente y después el problema lo tenemos nosotras. Y ni siquiera la misma persona que lo tomó, porque nosotras hacemos pis, nosotros, nosotras, nosotres, hacemos pis, ese pis riega la tierra y no Ay, es que tremendo. es en función solo de nuestra ecología interna, ¿no? Es también, no es que yo tengo bacterias resistentes, el mundo las tiene y después es muy difícil matarlas. Bueno, lo mismo con los animales, ¿no? Con los animales, exacto. Es todo, somos parte de un ecosistema, eso también es como, bueno, a mí qué me importa, vos decime lo que quieras, yo me tomo el antibiótico igual, genial, tómatelo, pero el problema es que no solo afectás tu microbiota, sino también afectás la resistencia a los antibióticos de las generaciones futuras. Entonces, hay que empezar a, ¿no? Ser un poco más pillos. También otros fármacos, antidepresivos, las pastillas anticonceptivas, Charlemos un poco de hormonales. eso, por favor, 2 segundos de eso, Dos porque yo segundos. siento que no hay conciencia No hay en relación a conciencia. esto. Vos le preguntas a una persona que toma pastillas anticonceptivas hace 10 años, ¿tomás medicamentos? Te dicen no, 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 no es un no, medicamento. porque no es un medicamento, porque no está enferma. Claro, porque en realidad te estás medicando estando sana.
Hace un tiempo yo empecé como a insistir mucho con esto, porque muchas mujeres empezaban a tener problemas, no solo digestivos, sino, por supuesto que las pastillas son disruptores endocrinos, o sea, lo que hacen es hackear tu sistema hormonal, lo anulan para suplantarlo por otro que es totalmente lineal y funcional, por supuesto, ¿no? Estamos de acuerdo que una persona tome pastillas si le mejora la calidad de vida y que ya no se pueden hacer otras cosas, pero la mayoría, en este momento hay 300 millones de mujeres tomando anticoncepción hormonal. Eso va al mundo, no es que se queda en tu cuerpo. Porque hacemos pis, por ejemplo, y va a las lagunas, y después produce problemas en otros seres vivos. Y uno puede decir, me importa 3 cuernos el cangrejo de la laguna de Mar Chiquita, pero lo cierto es que eso no tenemos ni idea que puede producir ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Pero además modifica nuestra flora intestinal, con lo cual influye en nuestro sistema inmunológico y de hecho una de las cosas que para mí estaría bueno que sea parte de la campaña de vacunación del gobierno sería que entendamos que nuestro sistema inmunológico baja después de ovular. Eso si no estamos tomando pastillas, ¿no? Porque para poder aceptar a el posible embrión que se pueda estar gestando, que como tiene ADN del muchacho que inseminó, es algo, un objeto extraño, ¿sí? Entonces tiene que poder aceptarse dentro de nuestro cuerpo. Por eso el primer trimestre del embarazo en general es como si estuvieras parasitada, que en realidad biológicamente es un poco así, por más que me salgan a matar las madres, pero es verdad, es verdad, es la misma estrategia, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Post-ovulatorio no está bueno ni vacunarse, ni hacer nada que requiera un esfuerzo extra del sistema inmunológico porque tus defensas están más bajas a propósito para poder aceptar, o sea, la progesterona baja el sistema inmunológico para poder aceptar ese embrión. Cuando tomamos pastillas ni ovulamos, o sea que ya ni siquiera estamos en esa, pero estamos afectando permanentemente no solo nuestra flora bacteriana, sino que además, en diferido, digamos, estamos afectando nuestra propia regulación hormonal, porque al afectar la flora bacteriana es fundamental para, por ejemplo, deshacerse correctamente del exceso de estrógenos. Entonces, una persona que empieza a tomar anticonceptivos hoy, mañana tal vez tiene un problema intestinal que además le trae como consecuencia otro desequilibrio hormonal, además del que ya tenía una vez que empezó a tomar los anticonceptivos, si es que los tomó por un desequilibrio. Con lo cual todo se enlaza entre todo. Y es No, un no, pero esto que problema estás real. diciendo es muy valioso porque primero hay mucha ignorancia también desde los profesionales de la salud, Sí, tal porque cual. nadie repara en esto que vos contás No, a la hora de armar una receta o explicarle a la persona cuáles son las alternativas, porque también pasa mucho que juega el miedo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada, ¿cómo es, no? Entonces me parece que toda esta otra mirada también hay que tenerla en cuenta, porque si no es como que nos quedamos con una partecita de la realidad. Entonces, ojalá que esto que acabas de contar tan hermosamente y tan claro, también si hay profesionales que recetan anticonceptivos con tanta liviandad, quizás lo piensen un poco claro, antes. Y que obviamente claro. después las personas son libres de elegir, ¿no? Con las Sí, opciones, sí, con la información, cada quien elegirá lo que es más adecuado para ese momento, pero me parece sí, que no tal podemos dejar de hablar de estas cosas porque con esta liviandad y como vos decís, bueno, pero ni siquiera no es una medicación, ¿no?
Y fíjate si no lo es. Claro. Hay un estudio que, por ejemplo, muestra cómo se aumenta aumenta la correlación, o sea, hay una correlación positiva entre el uso de anticonceptivos hormonales y la depresión. Porque claro, obviamente, entonces, en realidad el estudio lo que muestra es el uso de anticonceptivos hormonales y el uso de antidepresivos. Entonces, es muy importante que empecemos a tener otra idea y otra capacidad de decidir, sobre todo, pero con la información. Es súper importante. Yo quería adentrarme un poquito en Dale. cómo funciona un poco el tema de la vacuna y de por qué, de alguna forma, me parece peligroso, entiendo la gente que lo hace desde un lugar de ignorante, ¿no? De no saber cómo funciona una vacuna, nadie tiene por qué saberlo, o sea, de eso, lo cierto es que la mayoría de la gente no sabe cómo funciona, y nosotros sabemos algo, pero tampoco somos Alguito. expertas, ¿no? No, pero tenemos las bases, genial. Entonces, me parece peligroso el discurso de decir, porque además es mentira, que la vacuna es la luz al final del túnel de esto que estamos viviendo. No, claramente. Cuando en realidad, con todo esto que venimos diciendo, está claro de cómo funciona el sistema nuestro, nuestras defensas, y que los que producimos los anticuerpos somos nosotros, son nuestras células, son nuestros linfocitos, no es la vacuna. La vacuna lo que hace es poner a disposición de nuestro sistema inmunológico de una manera que no es igual a cómo nos infectaríamos, hablando del coronavirus, ¿no? No sé si se puede decir esa palabra sin que te bajen el video, pero bueno, no importa, a esta altura ya fue. Pero lo cierto es que si hay un bicho ahí disponible, que ingresa como debería ingresar, que es a través del sistema respiratorio, nosotros, para imitar la disposición de esos antígenos para producir anticuerpos, tendríamos que aspirarlo, digamos, no tendríamos que inyectárnoslo. Pero bueno, utilizamos otra vía, que igualmente es válida, y intentamos disponer esos antígenos para que nuestro cuerpo produzca anticuerpos. Ahora, para que eso suceda, lo que nos tiene que pasar es que nuestro cuerpo pueda producir anticuerpos, si no, no se producen, simplemente. O sea, si nuestro sistema inmunológico está bajo, si yo tengo herpes, tengo candidiasis, tomo agua con lavandina todos los días, entonces mi microbiota está destruida, como mal, no tengo ni las vitaminas ni los minerales básicos para tener nuestro sistema inmunológico bien, no como fibra, no tengo con qué, no tengo ladrillos para fabricar esos anticuerpos. Y a mí me parece que a la par de la producción de la vacuna, que yo personalmente lo festejo, porque me parece que es algo que nos va a permitir avanzar, tenemos que empezar a hablar de todo lo demás, porque en realidad la vacuna es una cosita dentro de muchas otras cosas, ¿no? Entonces ponerla como la gran salvadora es otra vez volver a estar en el mismo lugar de siempre, de por favor dame el antibiótico por más que sea viral, porque no me importa 3 cuernos, dame el antibiótico, quiero que tal me diga cómo hacer para que mi salud esté bien, me compro el suplemento y me lo tomo por más que esté comiendo cualquier cosa, como mi ensaladita de probióticos divina, pero me estoy peleando todos los días con mi novio machirulo,
Y, o sea, como que no, estamos haciendo las cosas mal. Estamos poniendo siempre afuera de nosotros mismos la responsabilidad, lo cual nos queda muy cómodo y por supuesto nadie cuestiona, digamos, nada. Ahí estamos como si hubiera un pacto de silencio, ¿no? Bueno, sí, la vacuna, oh, hoy me vacuné, genial, sí, pero ¿qué comiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué tipo de relaciones tenés? ¿No? Bueno, capaz que me pongo muy ultra, pero me parece que para salir de esta le tenemos que meter mucha más onda a la que le estamos metiendo. ¿Vos qué pensás? No, sí, totalmente. Totalmente. Y rescato mucho esto que decías de, ¿no? De cómo, digamos, igual, aunque estemos, digamos, introduciendo algo externo, siempre es nuestro organismo, ¿no? Es nuestra base biológica la que está actuando. Entonces, sí, a mí también me parece como muy peligroso esto de poner en algo externo, ¿no? Todo lo, digamos, el destino de la vida. Y en realidad ya sabemos que esto no es así, no es así. Y Exacto. y de todas formas, eh, volver a reconocer que, ¿no? Que ante esta situación lo mejor que podemos hacer es de cada quien desde su lugar y compartiendo obviamente con quienes así lo sientan, activar nuestros propios recursos. O sea, una vacuna no tiene por qué inhabilitar todo lo que podemos hacer para sentirnos bien y estar en armonía con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, volver a tomar ese lugar de empoderamiento en salud, porque otra vez parece esto que vos decís, ¿no? Volvemos a ese lugar donde somos agentes pasivos y que no hay nada para hacer más que, bueno, esperar que te llegue el turno de Ah, vacunarte y listo, se terminó. Y no, y en el medio, como vos decís, las mujeres tomamos anticonceptivo, en el medio comemos mal, en el medio vivimos con un nivel de estrés elevadísimo, en el medio hay un montón de cosas que suceden y claramente tenemos mucho menos chance que la vacuna funcione en todo caso. En todo caso, lo que tendríamos que hacer es acompañar desde el lugar que sintamos o podamos esa intervención y no poner esa intervención como, bueno, listo, ya está, ahora entonces no hago nada, ¿no? Porque muchas veces se plantea así. O sea, y desde lo sí, que sí, se ya está. comunica de los medios oficiales, ese es el mensaje, Ese es el ¿no? Como mensaje. bueno, o sea, como que el mensaje es ese. Yo en todo Déjame este que yo tiempo, te cuido. Ese es el mensaje. es exacto, en todo este Sí. tiempo escuché, corregime si vos escuchaste otra cosa ya, pero desde acá yo escuché distanciamiento, barbijo, estamos Ujú. aquí, Uy, te escucho muy. vacuna. A ver. ¿Escuchás? Sí. A ver, ahora. Desde la bajada de línea oficial, el mensaje siempre fue distanciamiento, higiene, hijo y vacuna. Punto. Exacto. Punto. Sí, Entonces, sí. a ver, obviamente estamos de acuerdo con todo eso, pero claramente eso no es lo único, por favor. ¿Por qué en este tiempo nadie habla de plantas medicinales, habla de todas las cosas que venimos hablando? ¿Por qué? Pero de verdad es un porqué superficial, ¿no? Entonces, sin entrar obviamente en una teoría conspiranoica, porque yo no vivo para ese lado, me No, parece no, que nada, que hay no, que no. preguntarse en lo profundo por qué estas cosas no tienen como más difusión desde lo oficial, digamos. Porque no se lo tiene en cuenta en primera instancia, ¿no? No, Porque no hay una negación total. porque no es, porque es parte de la sanidad, pero no de la salud. Es como Mm, las medidas sanitarias no tienen, no están, no tienden a, a, a la proactividad, a la promoción de la salud, sino a matemos a todos los bichos que podamos lo más rápido claro, posible, como sea. digamos. Como que tipo muy bélico, ¿no? Claro, Y en sí. esa belicosidad nos ponemos todos y todes. Y el problema es que, bueno, genera más estrés. Yo creo que es muy importante también lo que estamos haciendo digamos, en, en esta capacitación de la cual las dos participamos con Guarmipura, porque de alguna manera plantea
todo lo otro que falta, desde muchos lugares posibles. Y es por eso que, bueno, me parece que sería interesante que también se sumen, que si les interesa está disponible. Muy valioso, Es es muy muy valioso. interesante. Seguramente voy a dejar el link en algún lado, porque no sé bien dónde va a estar subido esto. Pero bueno, me gustaría... Lo más valioso que me parece de la formación es que hay muchas miradas y eso enriquece un Claro, montón. Eso enriquece un montón y me tal parece cual. que es una propuesta hermosa porque, digamos, después cada quien va a ver desde qué lugar le resuena cuidar su sistema inmune. Entonces está buenísimo entender eso, que no hay una sola forma, que hay muchas formas y que no todo se basa en lo que los medios oficiales comunican, claramente. Entonces, me parece como muy interesante esto, tener muchas miradas de un tema que es complejo y que cada quien puede resonar con mirada con medicinas diferentes. Exacto. Y hablar de plantas medicinales en este momento es crucial, es Crucial. crucial. Es que aparte no hay ningún medicamento de la medicina alopática que aumente, o sea, que esté pensado y esté diseñado para aumentar el sistema inmunológico. Totalmente. Necesitamos hacerlo de manera natural. En este momento es responsabilidad de todas las personas de comer lo mejor posible, pero por supuesto que no es una responsabilidad solo individual, sino también es colectiva. Porque obviamente vos no le podés pedir a alguien que no tiene para comer que coma mejor, por supuesto. Tal cual. Eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que eso es como, está claro que no es una cuestión solo individual, sino que la salud es comunitaria, es Colectiva. colectiva y también es una decisión política, ¿no? Eh, y por supuesto ahí hay una enorme responsabilidad en la clase dirigente política, no solamente en la actual, que por supuesto, sino en todas las En todos. predecesoras, sobre todo la anterior, que prometió todo lo contrario de lo que dijo, ¿no? Entonces, todo lo que podamos apoyar una huerta comunitaria, todo lo que podamos apoyar la producción sin agroquímicos, que también los agroquímicos son destructores masivos de nuestra microbiota y de nuestro sistema inmune, todo lo que podamos hacer para sacar a la luz toda esta información, pero además también para compartirla desde un lugar de proactivo, es decir, hagamos algo, ¿qué hacemos? Plantemos en donde sea. Mi familia, por ejemplo, a partir de la pandemia hizo una huerta, hizo la huerta con el vecino y se generó algo que es muchísimo más importante y productor de cambio social que tal vez, no sé, llenar el mundo de barbijos, ¿no? Como, o sea, está bien, usemos barbijos, usemos las medidas, sí, está claro, estamos todos de acuerdo, yo estoy de acuerdo, las banco, las hago, aguanto el alcohol en gel, toda la cuestión, pero no solo eso. Flor, no sé si querés agregar algo más. Yo No, iría me parece, me quedo con esto dando. último que decías de, ¿no? de revalorizar los recursos, digamos, y sobre todo en estos tiempos, en todos los tiempos, pero en estos tiempos revalorizar eh, las plantas medicinales, ¿no? Porque esto que dijiste, ¿no? O sea, mirá qué poderoso, ¿no? Que las plantas, que los fármacos de síntesis jamás van a poder igualar esto que No, para con nada. tanto amor nos regalan las plantas activando nuestros propios recursos siempre, ¿no? Porque está bueno esto también de que las plantas no vienen a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Exacto. Y en esto me parece como muy importante realmente indagar sobre este aspecto, porque es esto que vos decís, o sea, desde lo médico alopático, por lo menos hoy, no conocemos ningún recurso, digamos, sintético desde los laboratorios No, que realmente puedan equiparar el poder de las plantas medicinales. Y cuando hablamos de plantas medicinales, no hablamos de cosas raras, extrañas, cosas que crecen en lugares como lejanos. Hablamos de cosas que incluso las podés tener ahí en tu maceta. exacto, sí, sí, sí. Un tomillo, una salvia, una equinacia, el aloe vera. Mira, eh, yo justo me estoy tomando un matecito de salvia. riquísimo, bueno, ¿ves? Por ejemplo, el chantén, que capaz que no es exactamente para el sistema inmunológico, pero, por ejemplo, el tomillo es antiviral, entonces de alguna manera hacerse un jarabe
de Yantén y tomillo va a permitirte combatir mejor, o combatir no, volver al equilibrio de una manera más rápida, más sana, más integral. Tampoco es una cosa que uno diga, wow, me tengo que ir a Siberia a cosechar algo extraño, no. No, no, A totalmente. veces las plantas que necesitamos son más relacionadas para gestionar el estrés, los adaptógenos, las adaptógenas, plantas relacionadas más con si nuestro problema es la tensión nerviosa, bueno, hay plantas como la lavanda, la pasionaria para poder dormir mejor. O sea, está la información. La información está, hasta yo les podría decir, googleenlo y algo van a empezar a encontrar. No es que tienen que tener un máster en fitomedicina, No, 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 en absoluto. pero siempre teniendo en cuenta que las plantas pueden producir interacciones medicamentosas, se tienen que tomar en las dosis recomendadas. Siempre, por supuesto, si tenés el acompañamiento de alguien que sepa de plantas, una yuyera, un yuyero, una persona que hace fitomedicina, una ayurveda, fantástico, mejor, porque de alguna manera nos acercamos más rápido, mejor. No tomar las plantas a la ligera, ¿sí? Como si fueran tratamientos leves, cuando en realidad son muy potentes, muy potentes. Y bueno, también tener en cuenta todo el contexto como venimos charlando. Tal cual, tal cual. Bueno, Flor, me parece que acá lo No, dejamos. Me encantó hermoso. hacer esto con vos. Espero que se repita con otro temita más adelante. Re. Me inspiras un montón, así que seguro. Así que bueno, te mando un abrazo y nos encontramos pronto. ¿Vale? Hermosa, hermosa, gracias. Gracias a todos ahí por estar y acompañar. Gracias, che.